Amigos de Escaño 131, un gusto volver a estar con ustedes y vamos a tocar un tema importante, sobre todo para los padres de familia, en estas épocas difíciles, económicamente hablando, para el bolsillo, el inicio de las clases escolares. Faltan pocos días y hay alguna, como siempre, desorientación respecto a los cobros indebidos en muchos casos, que no se le pueden exigir a los padres de familia y menos condicionar la asistencia y la matrícula escolar a dichos pagos obligatorios. No hay cuota extraordinaria, las APAFAS no tienen por qué condicionar el sistema y el proceso de matrícula, tampoco se les puede exigir la compra de útiles o de uniformes escolares en determinado establecimiento comercial, entre otros temas que vamos a tocar con las congresistas Alejandra Aramayo y Gloria Montenegro, que van a estar aquí en unos instantes. Pero vamos a preguntarle también a otros congresistas qué se puede hacer para que precisamente estas irregularidades que afectan a la economía familiar y que en muchos casos dificultan la matrícula de los alumnos, pues no se vuelvan a repetir como suele suceder año tras año. Hicimos esta encuesta que vamos a ver a continuación con diferentes parlamentarios de muchas tiendas políticas para escuchar su opinión. Vamos con la encuesta y luego regresamos con nuestras invitadas. Tenemos dos problemas. Tenemos año tras año esto en la educación pública, que es un problema grave porque no tenemos la conciencia de que la educación es un derecho. Y entonces creemos que no tenemos que garantizar calidad, ¿no es cierto? Y eso es un problema súper grave. Y entonces necesitamos de parte del Estado no solamente mayor presupuesto, sino una mirada diferente. Una mirada hacia el ciudadano, hacia el niño y la niña como un ser que tiene derecho y que el Estado lo tiene que garantizar. Los padres de familia tienen que trabajar de forma unida porque hay un grupo que apoya estas alzas, ¿no?, que no son justificadas, y hay otro grupo que se opone, pero al final todos terminan cerrando filas con los dueños de los colegios que hacen lo que le da la gana y atentan pues contra el bolsillo de los padres de familia, ¿no? Bueno, es lamentable que tengamos siempre los mismos problemas, el alimento para los niños, los colegios que no están listos. En Piura o en otras zonas tenemos, por ejemplo, colegios como el Colegio Fátima, que debería terminar su culminación, el colegio en La Matanza o el Colegio Bellavista en La Unión, en el Bajo Piura, o el colegio en la zona de La Arena, que les falta que el Ministerio de Economía autorice las transferencias, algunos 20%, otros 35%, pero lo necesitan para culminar la obra. Ellos van, si esperamos hasta el 31 de marzo, que se vence el plazo, ya estamos en vísperas de iniciar el año escolar. Por eso un llamado para que se pueda acelerar esta transferencia. Muy bien, luego de ver esta encuesta, nos reunimos ya con la congresista Gloria Montenegro. Ella es representante de Alianza para el Progreso por el Departamento de la Libertad. Bienvenida, congresista, un gusto de tenerla acá. Usted ha sido alcaldesa de Trujillo en un periodo y quería preguntarle acerca de si esto de municipalizar la educación ha traído más problemas que beneficios. Yo creo que hay que tener bien claro que, en primer lugar, la educación es un derecho, y es un derecho universal, es un derecho para todos. Dentro de ese contexto, quienes optan por las instituciones públicas, bienvenidos. Y la institución pública tiene la obligación, obligados, a prestar servicios de calidad. Profesores de calidad, infraestructura de calidad, materiales de calidad y todo aquello que lleve a que el niño aprenda de la mejor manera. En ese contexto, ¿quién da mejor el servicio? ¿El Ministerio de Educación desde Lima o los gobiernos locales que están más cercanos a la población? En esas divergencias de ideas nunca se llegó a municipalizar, pero sí a través de los gobiernos regionales crear las unidades de gestión educativa, que son las UGELES, y que tienen a su cargo las instituciones educativas del sector público. Mucho hay por mejorar,
pero también se avanzó en el tema de derechos, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos aulas inclusivas, que podemos recibir a niños que tienen algún tipo de discapacidad. Necesitamos mayor inversión en laboratorios, en losas deportivas, en hacer accesible los colegios, tienen que tener rampas. Como los niños que pueden estar en silla de ruedas o que tienen algún tipo de discapacidad acceden el tema de la accesibilidad a los beneficios que da el colegio, ¿no? Entonces, ahí un primer factor a analizar. El otro factor era algo que estábamos conversando, ¿no? ¿Cuántos padres de familia tienen que dejar a sus niños cambiarlos de colegio por un tema económico? Entonces, sin embargo, la calidad en la educación no puede ser o estar en relación a cuánto pagas de matrícula o de cuotas en un colegio, porque el derecho de los niños es que aprendan y aprendan bien, y los servicios que tienen que dar las escuelas tienen que ser de calidad, con equidad, con pertinencia, con materiales educativos. El costo de los mismos va a depender si es colegio público o privado, ¿no? Entonces, yo creo que se ha avanzado, pero podemos avanzar mucho más. Ahora, hay una paradoja. Nosotros cuando vamos a una institución, a un comercio privado, siempre cuando he escuchado algún reclamo en la caja, por ejemplo, yo estoy pagando, quiero que me atiendas bien. Así es. ¿Por qué no le reclamamos exactamente igual como padres de familia al Estado, si también la SUNAT a la hora de cobrarnos nuestros impuestos lo hace hasta con ejecución coactiva incluida? Entonces, en la medida en que nos están cobrando, exijámosles pues no solamente buenos servicios educativos, de seguridad, de salud, etcétera, todo lo que está obligado a dar el Estado. Eso el Estado no lo puede regular, no se puede autorregular a sí mismo. Yo creo que justamente decíamos, la educación es un derecho y como derecho debemos de tener acceso todos los niños y niñas del Perú. O sea, no debe haber alguien en el Perú que se quede sin estudiar. Y en el tema de matrículas se ha mejorado sustancialmente. En la costa casi el 100% de niños estudian. El tema es en las zonas rurales, en las zonas de selva, donde todavía la cobertura falta trabajarla más. Lo ideal es que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente dejen de estudiar. La discusión no es que estudien, sino en qué condiciones lo hacen. Ahora vamos. Entonces, como se está cumpliendo con el objetivo de la cobertura de matrícula, la cobertura de esos niños en la escuela, ¿qué servicios les damos ahí? ¿Y cuál es el objetivo de que un niño esté en la escuela? ¿Enseñarle o que aprenda? Está el que el niño salga con todas las capacidades y competencias acordes a su nivel educativo, pero también que aprenda a socializar, que aprenda de valores, que aprenda de amistad, que aprenda de ceder, de solidaridad. Y son valores que complementan el trabajo con el hogar. Por eso hablaba también de equidad. O sea, ¿cuánto aprende un niño en la costa, un niño en la sierra? Pero ¿qué servicios se reciben en la costa, en la sierra o en la selva? Entonces ahí hay mucho por trabajar, porque peruanos somos todos. Pero tú también tocaste el tema de salud. Una posta médica acá en Lima es muy diferente a una posta en Santiago de Chuco. Pero todos aportamos, todos somos peruanos, todos pagamos nuestros impuestos. Entonces, esa equidad se tiene que trabajar en todos los servicios del Estado. Ahora, yendo ya más al tema actual, ¿ha encontrado usted en sus actividades de representación irregularidades que nunca faltan en estas épocas del año, como exigencia de cobros indebidos, condicionamientos de pagos? Y esto finalmente se traslada al educando, quien en muchas ocasiones es marginado, ¿no es cierto? Tanto en el, digamos, sistema educativo particular como en el propio sistema estatal. Así es. Y yo creo que ahí le corresponde a los padres estar bien informados. Y estar bien informados es saber que de acuerdo a ley su niño obligatoriamente tiene que ser matriculado. Si usted desea cambiarlo de colegio, también tiene el derecho de cambiarlo. ¿Se le exige uniforme? No se le exige absolutamente nada. El niño tiene que cumplir con estar matriculado y estudiar. Lo demás son colaterales que durante el año los podemos cumplir. ¿Qué está obligado el padre? A presentar el documento de identidad del niño. Eso sí. Así es. Su partida o su DNI. Así es. Y a ver, ¿cuál es el colegio? Algunos eligen el colegio por la cercanía. Algunos eligen el colegio por el tema de religión. Algunos eligen el colegio
Por ejemplo, Porque incluye alimentación, hay caliguarma en ese colegio, ¿no? Así es. Por ejemplo, los colegios Fe y Alegría se repletan. ¿Por qué? Por la calidad de la educación, por el servicio que dan, por todo lo que implica salir de un grado a otro con los resultados esperados. La calidad no es una palabra, sino es esperar resultados de calidad para todos, en públicos, en privados, en el norte, en el centro, en el sur del país. Todos debemos tener resultados de calidad después de que cumplimos cada grado. Otra cosa importante, soy padre de familia y me exigen el pago de la PAFA. ¿Esto es obligatorio o es facultativo del padre de familia? El tema de la cuota de la PAFA es una negociación entre la PAFA y los padres de familia. No hay obligación, hay tiempos, muchos colegios dan márgenes de tiempo para que los puedan pagar, pero nada, por favor, puede limitar a un padre de familia a que el niño se retrase en la escuela. Es más, el pedido especial que hacemos desde acá es que los niños y niñas por ningún motivo se retrasen en la escuela. Y también hay que cuidarlos tanto para que no falten. Una enfermedad estomacal, un resfrío mal curado, hace que el niño falte. Y todo eso al final influye en aquello que estamos hablando. Resultados de calidad para terminar con todas las competencias para el siguiente ciclo. Otra cosa, las cuotas extraordinarias, entre comillas, que se sorpresivamente imponen durante el año escolar. ¿Está el colegio facultado para imponerla o tiene que estar aprobada por el Ministerio de Educación? No pueden imponer ninguna cuota adicional. Y cuando hay un paseo, cuando hay algún material extraordinario, son por consenso el que se tiene que llegar a poner la cuota que corresponda en consenso, con aprobación de los padres. Pero no se puede exigir cuotas que no han sido pactadas previamente. Último tema antes que nos gane el tiempo, congresista. Sabemos que usted está apurada también porque tiene actividades de representación. Ha habido los famosos 7 y tristemente recordados huaicos que asolaron la ciudad de Trujillo. El Alto Trujillo, La Esperanza, El Milagro y hasta el propio Buenos Aires sufrieron colapso. Varios de los colegios también. ¿Cómo va la reconstrucción? ¿Se han tapado así como cuando vino el Papa o realmente hay un avance allí? Hay un avance en el tema de reparación de colegios que han estado dañados, pero hay una urgencia que es vital en estos momentos, y es aquellos colegios de zonas rurales que son de adobe, que no tienen columnas, y que ante nuevas lluvias o ante un sismo podrían afectar hasta la vida de los niños. Entonces, yo creo que el Estado tiene que comenzar a invertir ya en módulos grandes, consistentes, antisísmicos, para que los niños tengan ya un colegio de por vida. ¿Y por qué no pensar en una reubicación en algunos colegios en donde realmente es echar la plata al propio huaico, reconstruyendo por donde sabemos que va a volver a pasar otro? Así es, eso es vital. Y eso el sistema de defensa ya ha hecho un mapa para cada una de las regiones, indicando las zonas de alto riesgo en donde no se puede construir ni colegios ni tampoco se puede vivir. Entonces yo creo que tenemos que regirnos y estar bien asesorados por Defensa Civil para que los colegios sean los más protegidos. Ahí están los chicos, vidas que tenemos que cuidar. Entonces, primera prioridad, las escuelas de zonas rurales, donde hay que construir ya unidades escolares importantes que perduren en el tiempo. Pero también en la zona de costa, ver a aquellos que tienen que repararse, los servicios higiénicos, las losas deportivas, todo lo que tiene que ver con laboratorios, hay que invertir. Pero esa inversión va a dar buenos frutos en el tiempo. Ok, muchísimas gracias, congresista. Un gusto, como siempre, dialogar con usted. Vamos a una pausa, amigos, aquí en Escaño 131 y regresamos con la congresista Alejandra Aramayo. Volvemos. Muy bien, está ya con nosotros la congresista Alejandra Aramayo, representante por Arequipa de Fuerza Popular. Muchísimas gracias nuevamente, un gusto contar con su presencia. Muchas gracias, el gusto es mío, Álvaro. Muy bien, antes que nada lamentar esta muerte que nos hace recordar que cada cierto tiempo en nuestro país ocurren desgracias y lamentablemente en un lugar que
de repente, por todo lo que hemos visto, no cumple las características para considerarse una vía nacional o internacional, como es la Panamericana Sur en esta zona de Ocoña, 35 muertos. Muchas gracias por tu muestra de solidaridad con mi tierra. Esta era una empresa de transportes que hacía la ruta Lima-Arequipa, que se siniestra a la altura de Ocoña, del río Ocoña. Ciertamente es una zona cuyo corte de la vía es un precipicio. Exacto. Y es el mismo denominador común. Es un pasamayo de 300 kilómetros. Tú lo has dicho, es el mismo denominador común. Entonces, el tema de tener guardavías, de tener una infraestructura que permita. El territorio peruano es un territorio que tiene cortes diferentes, las vías ciertamente son con un relieve determinado. A ese nivel de siniestralidad que ya es la calidad de la vía, los efectos climáticos, las lluvias, las neblinas, en el caso del verano, se podría aminorar teniendo una buena señalética, teniendo una buena infraestructura vial. ¿Quién es responsable de esto? Esto es una vía de carácter nacional, Provías tendría que ver cuál es el estado a punto de la vía, la empresa es responsable porque desde el número de muertos que se ha logrado identificar, que es realmente significativo, muchos de ellos no estaban en el documento que formalmente acreditaba la empresa de transporte. Entonces te habla de un conjunto de irresponsabilidades que una vez más decimos, bueno, vamos a investigar. La principal causa de muerte en nuestro país no es la enfermedad, no estamos en un estado de guerra, es el transporte. Y no podemos tener esta calidad de transporte que condiciona nuestra vida. Yo lamento mucho el accidente. Muy bien, esta informalidad se traslada también, y vamos directo al tema que nos convoca, al sistema educativo. Muchos colegios empezaron como iniciativa de los padres que invadieron un terreno y dijeron, este lote va a ser destinado para centro comunal, este para iglesia, este para comisaría y este para el colegio. Y precisamente de repente lo hicieron con la mejor de las buenas voluntades, pero en un lugar que técnicamente no correspondía para albergar a tantos niños. Se hicieron los colegios y ahora estamos empezando a ver que se han deteriorado y muchos de ellos necesitan ser reconstruidos. Estaba viendo que por lo menos en Lima y Callao el 55% de los 2.210 colegios tiene riesgo alto o muy alto, es decir, más de 1.200 colegios. La misma situación se vive en todo el Perú. ¿Qué hacer? ¿Reconstruir sobre lo que está o trasladar en esos lugares en donde se ha identificado que no puede estar un colegio y reubicarlos en otro lado? Hablamos de infraestructura educativa que tiene que ver con el sector educación, un sector que en los últimos años ha recibido uno de los presupuestos más altos del presupuesto de la nación. Recordemos que hasta hace poco había un ministro de apellido Saavedra que estuvo sobrecalificado para el cargo y que dice que tuvo los mejores méritos académicos y de investigación y yo qué sé. ¿Cómo podemos estar con tal precariedad? El proceso de enseñanza-aprendizaje se da bajo ciertas condiciones. Tener maestros competitivos, que estos procesos de aprendizaje se den en un contexto de diversificación curricular, donde haya niños que vayan en condiciones de aprender, que no tengan índices de malnutrición, que vayan descansados, que vengan de un entorno familiar, pero que la infraestructura que los albergue sea una infraestructura con requisitos mínimos. ¿Qué hablas tú? De un aula que permita tener un desarrollo con respeto a los derechos humanos, que respete su dignidad, su interculturalidad, el clima de su región. Y hoy lo que nos encontramos es con absoluta precariedad. En el caso de Arequipa, es un departamento que tiene 1.400.000 habitantes. De estos están concentrados el 80% en la capital del departamento. El resto en las provincias. Tenemos 8 provincias. Y fíjate, nosotros tenemos una deserción escolar que en la zona rural, Álvaro, llega al 60%. De 100 niños que van al colegio, 60 no terminan el colegio. Estos chicos se van a trasladar en condiciones de vulnerabilidad a la ciudad. Necesitamos una infraestructura adecuada, acorde, que permita desarrollar las capacidades de los chicos. Hemos estado contigo la semana de representación pasada en Arequipa. En Arequipa se ha identificado que en la zona de Carabelí, que es una de las provincias limítrofes con el departamento de Ica, a la que pertenece el distrito de Ocoña, que acabamos de hablar además, hay 95 instituciones educativas que tienen en pésimas condiciones su infraestructura. ¿Sabes qué ha dicho el ministro Idel Wexler? Ha dicho que el día 20 iban a llegar 35 módulos de aulas prefabricadas. El día 20 de febrero. ¿Cuándo ha sido el sismo, Álvaro? El sismo tiene hace mes y medio. ¿Por qué demoramos tanto en hacer un diagnóstico? Se supone que el 1 de marzo tienen que empezar los chicos las clases y otra vez empezamos en que no hay planificación. No solamente para, como tú decías, decir voy a instalar acá el colegio, que iba a ser la parroquia.
falta planificación para mirar la educación como ese elemento que te libera de una serie de carencias y esclavitudes. Bueno, era de esperarse, viendo el proceso de reconstrucción del Niño Costero, pues probablemente frente a otra emergencia como la alta incidencia sísmica de Arequipa, que también la demora fuera, digamos, proporcional en la capacidad de reacción del gobierno, ¿no es cierto? A todos los males de Arequipa se suma su alta incidencia sísmica. Es por esta razón que obviamente los colegios deben estar aún más en alto riesgo que los de otras regiones en los que la pobreza, la miseria, la falta de planificación han hecho su trabajo, digamos, ¿no? En Arequipa hay un elemento adicional que es los sismos que cada cierto tiempo pues remecen los pobres cimientos que tienen las escuelas públicas. ¿Qué hacer frente a esto? No hay un cruce de información del mapa sísmico del Perú con el Ministerio de Educación para ver cómo está nuestra infraestructura en el caso concreto de Arequipa, ¿no? ¿Sabes cuál es el primer problema de Arequipa? No son los sismos ni los huaicos. Hace 5 días una persona falleció cuando iba con su hija en un vehículo. En Cerro Colorado. En Cerro Colorado. Entonces viene la luz, la vía no estaba descolmatada, la torrentera no la habían limpiado, la chica de 21 años se sale del vehículo y la mamá no tiene la misma rapidez para salir del vehículo y la mamá fallece. Yo he estado con esa muchacha. ¿Cuál era la responsabilidad de la autoridad local? Era limpiar la torrentera. ¿Cuál era la responsabilidad? No dar permiso para que las viviendas se instalen en zonas de riesgo. ¿Cuál era la responsabilidad? Que no se autorice minería no metálica, como son los agregados para las construcciones, y se desplome todo un cerro. Entonces, el problema de Arequipa no es sus condiciones naturales propias, que es parte del cinturón de fuego, que conglomera el 80% de la actividad sísmica, ni que sea una región donde llueva o que sea un valle interandino. ¿Sabes? El riesgo de Arequipa está concentrado en la falta de un trabajo con gobernanza de las autoridades, de un trabajo sensible. En Arequipa ciudad, a cuadras de la Plaza de Armas, en el distrito de Caima, que como tú conoces, Caima claro, es un distrito pudiente. Hemos tenido una institución que se llama el Honorio Delgado, abandonada, es un colegio emblemático. PRONIED, que depende del Ministerio de Educación, año y medio había tenido una infraestructura. No puedes tener un año y medio un colegio en el corazón de Arequipa, abandonado, el colegio Juana Cervantes. ¿Tú sabes qué ha pasado en el Hospital Goyeneche? Había una cuna con 140 niños en el Hospital Goyeneche, centro histórico de la ciudad. Viene la gobernadora y les dice de que van a remodelar, no les da plazo para que salgan del colegio. Yo hoy estoy buscando una infraestructura para 140 niños que no tienen dónde empezar a estudiar. ¿Esto se puede resolver? Sí, pero necesitamos planificación y necesitamos compromiso en materia de educación. Ahora, el 12 de marzo empiezan las clases a nivel nacional. ¿Cómo va a encontrar concretamente Arequipa su infraestructura para que estos miles de niños regresen a las aulas? ¿Qué puede hacer un padre de familia frente al temor de que en algún momento, Dios no quiera, pueda venirse abajo el techo de las aulas, ¿no? Bueno, es un riesgo inminente respecto al cual todos tenemos que participar. El gobierno está demostrado que es insuficiente en una cultura no solamente de ejecución de proyectos, sino en materia preventiva. Tenemos instituciones educativas en las que no se puede incidir. ¿Sabes por qué, Álvaro? Porque la anterior gestión no hizo una liquidación de obra. Entonces, como no está liquidada la obra anterior de hace años, es imposible volver a poner recursos financieros para mejorar esa infraestructura. El Contralor de la República, Nelson Jack, se ha comprometido el 30 de marzo a viajar conmigo a Arequipa y entregar un informe sobre la infraestructura educativa en la región Arequipa. Tenemos que identificar responsables en la medida de que nos permita esta primera acción empezar a trabajar. ¿El Congreso puede hacer algo para exonerar esta liquidación que falta, que traba precisamente la ejecución de la siguiente obra? ¿Puede dar una ley, digamos, temporal? Lo que tendríamos que hacer es generar más bien desde el Ejecutivo una resolución que en tanto tú tienes, sin haber incidido en una infraestructura por más de 4 años, tú tienes mallas Rachel que no las instalaron, o el servicio de canalización, o el servicio de saneamiento, tienes aulas totalmente mojadas en infraestructura, ha sido temporada de lluvias en las zonas altas. Entonces yo sí creo que hace falta un diagnóstico. Creo que la Defensoría del Pueblo también debería tener un trabajo mucho más proactivo. No todo está en manos de la Contraloría. Creo que hace falta que la ciudadanía tenga veeduría al respecto y la comunidad también tiene que involucrarse. Los padres de familia. Finalmente son nuestros hijos los que van a ir al colegio. Creo que hay que organizarse y si el Estado no puede poner solución, tenemos que ser parte de la solución. A todos estos problemas de infraestructura se suma
suman los problemas de abusos, de cobros indebidos, de condicionamientos de matrículas. ¿Ha podido detectar alguna irregularidad en esta semana de representación? La verdad que no. Nosotros hemos estado trabajando el tema de las torrenteras, el tema de la infraestructura educativa, que tiene intervenciones municipales inconclusas, por ejemplo. Hemos visto que el Colegio Juana Cervantes, con satisfacción, que es un colegio emblemático, las niñas después de 3 años de intervención nuestra, este año van a empezar ya labores en su colegio. Pero yo me comprometo contigo, Álvaro, en ir, escuchar a las asociaciones de padres de familia. Hemos estado en la UGEL Norte. Nosotros trabajamos con el profesor Jorge Luis Choque y hemos conseguido a través del PRONAVI que se les done una camioneta. En la comisión de presupuesto que preside la congresista Karina Beteta, logramos que las promotoras de salud lograran mejorar sus dietas. Esa camioneta que he conseguido para Arequipa es para facilitar el trabajo de estimulación temprana y darles recursos a estas maestras. Muy bien, hay que incidir, sin embargo, en que no hay condicionamiento frente a ningún pago, salvo en la educación particular, el pago de la matrícula, el pago de la cuota de ingreso y el pago, obviamente, de la mensualidad que corresponde. Y que no hay a cada donaciones forzosas, ¿no? Ni te pueden ni decir, cuotas extraordinarias. Ni te pueden ¿no? decir, mira, compra el útil de tu niño en tal sitio o el uniforme escolar es O en tal todos los sitio. cuadernos tienen que ser de tal marca, todos los lápices de tal color, ¿no es cierto? Y otra cosa importante es que no se le puede exigir al alumno que tenga todos los útiles el primer día de clases, porque obviamente no los va a utilizar todos, ¿no? O que vaya con el uniforme escolar completo. Hay que ser una sociedad sensible y hay que respetar Sobre las todo condiciones económicas considerando diferenciadas. el frío que hace en las zonas altas de Arequipa que usted mencionaba hace un instante, tampoco se puede condicionar obviamente a que un niño vaya con un uniforme en una zona en donde más bien lo que importa es el cuidado de su salud y que no tenga alguna enfermedad respiratoria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos además programas sociales que tienen que empezar a funcionar desde el primer día. Jaliguarma debería empezar a hacer la convocatoria para la compra de los alimentos de los desayunos escolares. Estos desayunos que no son una lucha frontal contra la anemia, pero que permiten que el niño vaya en condiciones mínimas de aprendizaje al colegio, no deberían empezar en abril, deberían empezar en marzo, Y junto comprar con la la labor escolar. sobreproducción, por ejemplo, de papa también, ¿no es cierto? Que es la fuente de riqueza natural milenaria que hemos tenido Y aquí que es en una el Perú. fuente energética para los chicos, Así es, ¿no? Yo así creo es. que si lo pensamos nosotros, ¿por qué no lo piensan quienes tienen la facultad de hacerlo? Muy bien, como siempre, un gusto dialogar con Muchas usted. gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Cuídate. Muy bien, ha sido la congresista Alejandra Aramayo. Hemos estado en primer término con la congresista Gloria Montenegro y, como siempre, un gusto agradecerles su audiencia. Será, amigos, hasta la próxima edición de Escaño 131.